Bueno, ya anunciamos al inicio de tribuna que los espacios de poder que se van dando, los espacios que tienen los indígenas, el ser indígena en este país, donde Gloria a veces, no a veces, sabemos que hay mucho sesgo, pero también a veces incluso cuando la conocí a Tina, ella decía, yo soy indígena, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, sí, qué lindo, qué cool que es ser indígena, ¿verdad? Pero bueno, Tina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Tina Alvarenga, ella es dirigente, hace poco la veíamos, la escuchábamos hablando en las conversaciones Gramo sobre otro tema, no precisamente sobre el tema del ser indígena, pero escuchando eso nos llamó la atención, Gloria, de tocar aquí en tribuna, ¿verdad? Este tema que tiene que ver con la participación y los espacios de poder. Bueno, vos ya estuviste ampliando también en Radio Nacional, con otras personas que también van ocupando espacios, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hablar, y sobre todo, o sea, siempre decimos, hay que respetar la cultura, hay que respetar sus pensamientos como son. Pero por el otro lado, la única manera de cambiar es de pasar de este lado también y para luchar por esos derechos, ¿no? Pero en realidad decir pasar del otro lado es un poco contradictorio porque se supone que estamos en un país que debe ser inclusivo. Todos estamos en un mismo espacio, en un mismo territorio, ¿verdad? Y de hecho la Constitución Nacional ya en el 92 dice que los pueblos indígenas, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas antes de los estados nacionales, ¿verdad? La existencia de los estados nacionales. Por lo tanto, en realidad no se puede hablar de que uno pase del otro lado, no, sino más bien hasta qué punto hay una aceptación de la diversidad multiétnica y multicultural en este país. Y cuál debería ser y cómo, esa participación, cómo los mismos pueblos quieren participar, más allá de que se le abra o no se le abra, porque es un derecho, ¿verdad? Y como derecho nadie puede negarle de que quiera o no quiera estar. Ahora, en ese estar, en dónde estar, cómo estar y para qué estar, es todo el debate que se está dando a nivel tanto nacional, local como internacional de cuál es nuestro papel en el mundo, en una sociedad que no deja de ser desigual, no deja de ser discriminativo, racista y colonialista muy fuertemente todavía, ¿verdad? Yo pasé por la experiencia, yo fui concejal departamental del Departamento Central, periodo 93-98. En ese momento mi identidad étnica no fue relevante, estamos hablando de Central hace ya muchísimos años, por lo menos casi 20 años, si no es más, ¿verdad? Y para mí entrar en el mundo de la política partidaria fue toda una experiencia que marcó, diríamos, la forma y el dónde realmente se decide la vida de la gente. Y realmente, aun cuando y mucha gente dice la política es sucia, la política es esto, cuando se habla de política partidaria, sin embargo, sin la presencia efectiva, real, de los pueblos indígenas en ese espacio que es el poder, sea del Estado, del poder del Estado, en un Estado y dentro de un gobierno, pero con una capacidad desarrollada para entender la dinámica de lo que es una política pública o de lo que es la instancia institucionales, ahí es donde nosotros vemos que hay todavía mucha limitación, muchas barreras que romper como para poder tener igualdad de oportunidades y por sobre todo tratar de intentar darnos a entender, más que entender también, darnos a entender qué es lo que queremos, cuál desde nuestra como visión, cómo vemos realmente lo que es la salud, lo que es la educación, lo que es la vivienda, lo que es el sistema económico, etcétera, etcétera. En ese sentido, Tina, bueno, hay tantas preguntas para hacer. Gloria hablaba del pasar de un lado al otro, para entender a veces los que creemos que estamos no más desarrollados, sino que lo que tenemos más oportunidades somos los que tendríamos que ponernos también del otro lado para entender desde esas necesidades y esas carencias, porque nadie quiere estar en la desigualdad, ¿verdad? O sea, nadie quiere pasar mal, sí, probablemente, por eso estás aquí para respondernos, respetar esa cosmovisión o esa cultura, Tina.
Sí, y justamente, o sea, cuando se habla de respeto a la cultura, se está hablando también de un diálogo, de una relación dialógica horizontal. O sea, si todavía hay una pervive y todavía existe esa idea de que los indígenas debemos integrarnos y no incluirnos, esa mirada es muy diferente, ¿verdad? Cuando la otra cultura quiere imponer como lo bueno, lo deseable, las pautas culturales que se tiene, ¿verdad? Y desconoce o desprecia las otras formas las otras pautas culturales, las otras prácticas, las otras miradas, además de despreciar y de desconocer muchas veces también como que se siente interpelado ante esta situación. Nosotros en Paraguay nos pasamos hablando de la garra guaraní, que la fuerza guaraní, pero en el fondo es puro folclore, porque en el fondo cuando tenemos que asumirnos como tales, con todas las características que tenemos, entonces ahí es donde se ve que en realidad somos sumamente incoherentes, ¿verdad? Porque no puede ser que 120.000 personas indígenas de 5 familias lingüistas, entre 19 y 20 pueblos diferentes, todavía estén excluidos de toda la vida nacional prácticamente, apenas incipientes están. Son muy pocos los que están, por ejemplo. No puedo decir que no hay avance, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Educación Indígena ha dado pasos importantes en donde se ha recibido realmente que las propuestas de los maestros, de los líderes, etc. La nueva ley de salud indígena, en donde también hubo bastante amplia participación de las organizaciones y de los pueblos indígenas, promotores de salud, etcétera, ¿verdad? En la Secretaría Técnica de Planificación, hace poco me enteré que está el abogado Cusavie, por ejemplo, otra que es la compañera Ángela, están en espacios, van ocupando espacios, diríamos, técnicos en el poder, en el Estado, ¿verdad? Pero no es suficiente porque no se tiene la decisión. O sea, no se tiene el poder de decisión como para cambiar, transformar las cosas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿cómo es visto también? O sea, estamos hablando, digamos, de una organización en el cual también, obviamente, que la Constitución puede decir una cosa, pero en la práctica hay un contrasentido. Pero de las comunidades mismas, ¿cómo se ven estos procesos? O sea, ¿cómo los ven también a ustedes que de repente participan activamente? Y bueno, las comunidades realmente han avanzado desde el 93, cuando empezaron las nuevas, especialmente las elecciones municipales. En el 93 creo que fueron las primeras elecciones municipales, o 92, algo así. Ya algunas comunidades indígenas, especialmente en el Chaco, y esto llama mucho la atención, porque en el Chaco es donde más participación en el ámbito político, diríamos así, entre comillas, se ha dado más. Incluso hubo un movimiento político indígena en el departamento, creo que en el departamento del presidente Ayes, etcétera, y en Boquerón creo que formaron también. O sea, hace tiempo se viene haciendo. ¿Eso qué significa? Que la gente sí entiende dónde debe estar para poder tener incidencia. Que si no está en esos espacios de decisión donde realmente valga la redundancia, se decide sobre la vida de la gente y especialmente de los pueblos indígenas, donde se les excluye, entonces como que va marcando presencia. En Boquerón, por ejemplo, en casi todas las elecciones siempre ha habido concejalas y concejales departamentales y municipales. En las últimas elecciones municipales sí bajó la presencia, pero anteriormente incluso tanto en Puerto Casado, en Irala Fernández, como en Loma Plata, como en Filadelfia y Mariscal Estigarribia, estaban los indígenas y la mayoría mujeres. Y eso llama mucho la atención también. ¿Por qué eso se da, esa inclinación de más mujeres que varones? Y tal vez porque la mayoría de ellas fueron nombradas... fueron nombradas también por ejemplo, si hay un líder muy reconocido, tiene mucha incidencia, se le ofrece el espacio a ese líder. Pero ese líder dice, yo no quiero estar o no puedo por lo que sea, yo designo a mi hija, a mi sobrina, a alguien, ¿verdad? Pero como que hay una designación.
Y ahí empieza todo el proceso, ¿verdad? O sea, delegan bien para las mujeres. Sí, delegan a las mujeres. La intención de hablar con Tina y de seguir hablando de este tema con otros dirigentes también tiene que ver con eso, porque en una sociedad donde abundan las ONGs, donde abundan, no hay muchos antropólogos, pero a veces creen que son los únicos que entienden o que pueden hablar como voceros. Yo creo que son los indígenas los que tienen que ocupar esos espacios. Para eso estamos los medios, o sea, tiene que abrirse claro, más. tiene que abrirse, ¿verdad? Tenemos que tener noticieros. O sea, nosotros acá somos orgullosos al decir que tenemos noticieros en guaraní, pero acá Tina me recuerda que hay más idiomas, ¿verdad? Sí, Que no hay es 5 solamente familias guaraní. lingüísticas. Entonces, otra vez, ya oyente, o sea, tenemos que seguir dando más espacio entonces, Sí. ¿verdad? Y por sobre todo también que las voces que sean propias, ¿verdad? Porque llama mucho la atención eso que decías, por ejemplo, hay un panel, se habla sobre participación de los pueblos indígenas ¿Dónde hay y pueblos todos son antropólogos, como Sí. dice un amigo, siempre dice antropólogo, ¿verdad? Todos son antropólogos, todos son expertos Sí. que hablan de, ¿verdad? Y no le llama Ahí está. a la gente que hable de sí misma o que tenga su propia voz. Porque Ah, tienen su voz. Sí. Vamos a ser Pero- francos, vamos a ser francos, Tina. Es como que hay un pensamiento de que el indígena no puede estar como vos acá sentado. O sea, Un prejuicio. Es un prejuicio fuerte, probablemente, no voy a decir de nosotros los blancos, porque una vez un indígena me dijo, ustedes los paraguayos, ¿verdad? Entonces, hay ese prejuzgamiento que se cree que no pueden estar o que no pueden defenderse. Hay prejuicios, hay estereotipos, hay estigmatizaciones. O sea, se supone que yo estoy acá, pero se espera que si por ahí pones, va a participar una vocera de los pueblos indígenas, ya va a pensar que voy a venir con plumita, Claro. ¿verdad? Entonces ahí todo el mundo va a salir en la foto. Siempre le hincho Sí. con eso, ¿verdad? Pero no admiten que realmente hay un proceso de inclusión y que el pasado, nosotros estamos estudiando últimamente con el pasado, ¿verdad? Son otros tiempos, otras vivencias y tenemos que realmente adaptarnos, y eso es así, ¿verdad? Las culturas se transforman, incluyen cosas, sacan otras, pero hay otros valores tan importantes que deben ser revitalizadas. Y en ese sentido, por ejemplo, dar la voz a los indígenas es una deuda que tiene un poco también los medios de comunicación, pero dar la voz realmente a quienes te pueden decir y con las herramientas que le faciliten hacerse escuchar. Por ejemplo, si viene una Nivache acá o un Nivacle, se supone que tiene que haber un traductor, Claro. ¿verdad? Sí. O que venga un Angaité o un Enset o un Ayoreo. No podés estar haciéndole una entrevista o en guaraní o en castellano cuando su idioma no es eso. Y debería, desde el respeto y desde la inclusión y desde el respeto a su derecho, y como para que ese derecho lo pueda ejercer efectivamente, tenés que darle las herramientas. Y esa herramienta, por ejemplo, sería ponerle un traductor. Ahí está. Bueno, no obligarlo o no creer, porque ahí está otra vez el desconocimiento que tenemos. Más de una vez en una entrevista intenté hablar con una ENSET y le hablaba en guaraní y me decía, hablo alemán y español, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Español Y ENSET, ¿verdad? Pero no precisamente el guaraní o a veces el español. A veces parece que, o sea, no es a veces, realmente conocemos poco Sí. y hablamos mucho a la ligera de todo, ¿no? Pero también, entiendo también el tema del contrasentido, eso lo de la garra guaraní lo decimos siempre. Sí. Pero lo tomamos hasta como nuestro, o sea, como robado otra vez, y bueno, y es así, es una realidad. Pero tenemos que aprender, tenemos Sí. mucho que aprender finalmente. Sí, y la participación de los pueblos indígenas en las tomas de decisiones tiene que darse a través también, si es que lo deciden así, en los espacios, o sea, en los espacios legislativos, ejecutivos, en el judicial, que ahora hace poco he visto que Remigio es el primer Ahí está. traductor del Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Pero es Todos un los espacios son proceso, importantes. todo es, porque es un proceso. Es Sí, y educación, es una cuestión mental sí, también. Y dentro de ese proceso hay hitos que hay que ir marcando. Sí. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir hablando, Tina. Esperemos que nos sigas visitando para hablar, para enseñarnos sobre esto, ¿verdad? Porque es apasionante
y fundamentalmente es bueno aprender sobre esto, Gloria. No, y sobre todo, imagínate que un día, digamos, bueno, las parcialidades indígenas que sean absolutamente ortodoxas y que compitan, una forma de decir, ¿no? Una expresión en lo que nosotros consideramos que es lo ideal. Imagínate, ellos te pueden plantear, bueno, esta tierra es nuestra porque nosotros estuvimos, ustedes están, o sea, tampoco se quiere llegar a eso, pero, digamos, si te parece un grupo ortodoxo también puedes ir y no está mal. Pero una acotación, Sí. parcialidades no, pueblos indígenas. Pueblos indígenas, Pueblos ok. o comunidades. Y por otro lado, en realidad hay la posibilidad de que formemos no solamente, que tengamos también en el Parlamento, por ejemplo, un lugar exclusivo de los pueblos indígenas y que se armen los padrones solo de indígenas que puedan Ahí elegir está. un representante, por ejemplo, para el Senado. Y eso ninguna parte de la ley no prohíbe. Tener un gurul propio. Bueno, espectacular. Mucho que Muchísimas debatir. gracias, Tina. Gloria, tenemos que irnos. Sí. Nos vamos, aprendimos mucho hoy, tenemos que seguir hablando sobre este tema, pero también queremos seguir aprendiendo sobre cómo está Paraguay en el mundo de la robótica. Hicimos una entrevista, dejamos para hoy para aprovechar lo que es el avance en materia de robótica. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos la próxima semana.